Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga en esta mañana a la radio audiencia de Bellavista Estéreo 103.6, frecuencia modulada. Aleluya. En el programa El Justo por la Fe Vivirá. Nuestro hermano John Gámez hoy en la parte técnica, como es de costumbre, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti, te saluda. Gloria al Señor. Para que te dispongas a escuchar la palabra del Señor, la enseñanza bíblica del libro de los Hechos, hoy con la segunda parte, amado escucha, amado hermano, de el tema viaje de Pablo a Jerusalén. La segunda entrega, la segunda parte de esta temática el día de hoy. Antes de leer la palabra, quiero que elevemos una oración al Señor. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, inmortal, inmarcesible, Señor eterno y soberano, Dios omnipotente. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo de Nazaret, Padre, que a través de Él nos sustentas, nos suples, nos levantas, aunque te hayamos fallado algunas veces, Señor, tú eres fiel para restaurarnos, Señor, y edificarnos a través de tu santa y bendita palabra. Esta mañana te presento, amado Dios, este programa para que seas tú dirigiéndolo, coordinándolo, Señor. En el nombre de Jesús, sopla vida en tu palabra para que ésta sustente, edifique los corazones y consolándolos también, Señor, en todas sus tribulaciones. En Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a la palabra, amado, vamos a la palabra. Hechos capítulo 21. Leamos los 6 primeros versículos que dicen así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Dice el verso 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodilla en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Dios bendiga su palabra. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Bendito Dios. Aleluya. Viaje de Pablo a Jerusalén, segunda parte. Quiero hacer una reminiscencia, amado, de rápidamente lo que toqué en la primera parte de este programa, de este tema, la semana pasada. Pues fue una introducción que bastante extensa, en donde toqué varios aspectos de la nueva etapa de la vida del apóstol Pablo. Un primer aspecto fue la comisión apostólica que Dios le dio a través de Ananías. Y también vimos, o recordé en esa introducción, la decisión, la disposición y determinación del apóstol Pablo en esta ocasión del capítulo 21 de Hechos, de subir a Jerusalén. Es bueno aclarar o recordar que en estos 16 versículos que estamos estudiando
del viaje de Pablo a Jerusalén. No es la primera vez que el apóstol llegó a Jerusalén en su vida, después de su conversión a Cristo, camino a Damasco. En esta ocasión del capítulo 21 se trata de la quinta visita del apóstol Pablo a Jerusalén. Recordemos brevemente que la primera visita después de la conversión, repito, del apóstol al Evangelio, la hizo y está relatada en Hechos capítulo 9, verso 26 al 30, puede anotarlo, donde se relata que él, después de su conversión, al ir a Arabia, según el libro de los Gálatas, durante 3 años, regresó a Damasco. Y allí en Damasco trató de predicar el Evangelio, pero encontró oposición. Los judíos lo persiguieron y él tuvo que salir de Damasco y fue trasladado a Jerusalén. Esa fue la primera ocasión donde el apóstol llegó a Jerusalén después de su conversión. Y en Gálatas, capítulo 1, relata el apóstol Pablo que él duró 15 días en esa primera ocasión que fue a Jerusalén y habló con Pedro y encontró también a Jacobo, el hermano del Señor. Pero que debido a la oposición de los judíos griegos, los hermanos tuvieron que abruptamente sacarlo de Jerusalén y enviarlo a Tarso, donde él permaneció varios años. La segunda ocasión donde el apóstol Pablo va a Jerusalén, una vez era ya un cristiano, está relatada al final del capítulo 11 de Hechos, en los versículos 27 al 30, para los que anotan. Allí en ese pasaje se relata que para ese entonces ya Bernabé el apóstol, el compañero de Pablo, Bernabé, había ido a buscar a Pablo a Tarso y lo había traído a Antioquía de Siria, donde estuvieron enseñando la palabra de Dios por 1 año. Y llegó una comisión de profetas, entre ellos un profeta llamado Agabo, que predijo una hambruna, un periodo de hambre que vendría sobre todo algunos dicen que sobre todo el Imperio Romano o sobre la región de Judea. Total, los hermanos cristianos de Antioquía de Siria enviaron una ofrenda a los hermanos de Jerusalén, porque iba a existir esa hambre predicha por Agabo, y ellos enviaron esta ayuda económica a través de Saulo, que en ese tiempo era Pablo, que en ese tiempo era Saulo, y Bernabé. Allí Pablo visitó por segunda vez Jerusalén siendo cristiano. La tercera ocasión la encontramos ya en Hechos capítulo 15, verso 1 y 2, cuando después del primer viaje misionero se presenta un problema donde judíos querían que los gentiles, los cristianos judíos querían que los cristianos gentiles se circuncidaran y guardaran la ley para ser salvos. Entonces eso conmocionó al apóstol Pablo y a todos los hermanos y líderes, y acordaron hacer un concilio, una reunión de pastores y apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, ahí en Hechos capítulo 15, verso 1 y 2 dice que enviaron a Pablo y a Bernabé a ese concilio que se realizó en Jerusalén. Esa fue la tercera ocasión que estuvo Pablo en Jerusalén, una vez convertido a Cristo. La cuarta ocasión está relatada ya al final del capítulo 18 de Hechos, en los versículos 22 y 23, cuando él termina el segundo viaje misionero y sube a Jerusalén después de llegar a Cesarea para saludar a la iglesia. La quinta ocasión, como le dije hace unos minutos, es la que estamos estudiando en el capítulo 21 de Hechos. Él va camino a Jerusalén y eso lo estamos estudiando en los primeros 16 versículos de este capítulo. Es la quinta ocasión en que el apóstol, según el libro
llega a Jerusalén después de su conversión a Cristo. Bueno, recuerde que comenzamos en la primera parte el estudio de este viaje a Jerusalén y lo dividimos en 3 partes. Los primeros 6 versículos relatan los hechos acaecidos desde Mileto hasta Tiro, que fueron los 6 versículos que hoy vamos a seguir estudiando. Después veremos desde el verso 7 al 14 lo que sucedió en Cesarea. Ellos hacen una escala en el barco en donde están viajando en Cesarea y allí se quedan unos días. Y la tercera parte de este viaje a Jerusalén está relatada o la estudiaremos en los versículos 15 y 16, que relata lo que sucedió desde Cesarea hasta Jerusalén. Recuerde que en el programa anterior, los que no lo han visto, lo pueden ver en YouTube, la primera parte. Estudiamos el comienzo de este viaje, cuando Pablo y los misioneros colegas que lo acompañaban salieron de Mileto, camino a, bendito sea el nombre del Señor, a Jerusalén. Pero en el camino vimos en el programa previo que ellos navegan con el viento a su favor y pasan un par de islas llamadas Cos y Rodas, y al final llegan a una ciudad de la provincia de Licia llamada Pátara. Allí estuvimos viendo, analizando cómo el apóstol Pablo y los 8 misioneros que lo acompañaban tuvieron que abordar otra embarcación, porque la embarcación supuestamente que los trajo desde Mileto hasta allí, hasta Pátara, en Licia, nada más podía bordear la costa. Entonces ellos ahora necesitaban salir de Pátara, mar abierto, mar adentro, hasta Tiro, hasta el puerto de Fenicia llamado Tiro. Y esto era un viaje largo y que no tenía escalas. Ellos necesitaban un barco grande, un barco mercante, y ya eso lo estudiamos suficientemente. Y quedamos allí que ellos llegan a Pátara, hacen el transbordo, encuentran por la misericordia, por la providencia de Dios, una embarcación así como la necesitaban, grande, un barco mercante, y entran al barco, lo abordan y zarpan de allí, de Pátara. Ahora continuamos el estudio con el versículo 3. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 3 que después que estaban allí en el barco, que es en el barco mercante grande al cual se pasaron en Pátara, el barco sale rumbo a Tiro, posiblemente 3 a 5 días de viaje, mar abierto. Y entonces ellos van, y dice el verso 3, que avistan a Chipre. Le leo el versículo, dice: al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Al avistar Chipre, comienza diciendo este versículo, o como dice otra versión, habiendo tenido a la vista a Chipre. Es decir, que ellos, Lucas está escribiendo lo que vio un testigo, que pasaron por la isla de Chipre y se hizo visible para ellos. Se hizo visible, o mejor dicho, divisaron los montes de Chipre. Esa era una isla montañosa donde ellos habían estado antes. Pablo había estado antes allí. Entonces, ¿por qué la divisaron? Dice: al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria. Da a entender el relato que ellos pasan cerca de Chipre, observan cerca a las montañas de Chipre, pero no llegan allí. Y la razón es muy sencilla, amados. En el itinerario de este tercer viaje misionero no estaba programado, no estaba en sus planes llegar a Chipre. Recuerde que en este tercer viaje el destino eran
las ciudades de Asia y de Europa, no la isla de Chipre. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero lo interesante aquí es, en este estudio, lo que debió ocurrir en la mente, en el corazón del apóstol Pablo, cuando avistó la isla de Chipre, las montañas de Chipre, cuando pasó la embarcación por allí. Seguramente le vinieron recuerdos gratos, en su mayoría, y algún recuerdo desagradable. ¿Cuál sería el recuerdo grato? Pues, obviamente, según lo que nos relata el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, la primera etapa del primer viaje misionero que él había hecho para los años 46 al 48 después de Cristo. Él estuvo allá con Bernabé. Nosotros estudiamos esto con detalle. Y el primer destino cuando ellos salieron de Antioquía fue Chipre. Y de Chipre, en ese primer viaje misionero me estoy refiriendo, ellos pasaron a visitar a todas las ciudades del sur de la provincia de Galacia, en Asia. Entonces, ese era un recuerdo muy grato, ¿verdad? De todas las iglesias que tal vez con Bernabé él había fundado allí, cuando ve las montañas pasar en el barco. Pero le vino seguramente un recuerdo muy desagradable, que fue la acalorada discusión que él tuvo al comienzo de su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, con Bernabé, debido a que no estaban de acuerdo en si llevaban a Juan Marcos como compañero o no. El capítulo 15, versículo 36 al 41, nos dice los detalles. Recordemos, gloria al nombre del Señor para siempre. Recordemos lo que dice la palabra. ¿Cuál fue este desacuerdo, este encuentro desagradable que le tuvo que venir a la mente al apóstol al ver a Chipre ahí en su viaje por barco? Bueno, leo Hechos 15, 36 al 41. Dice Lucas que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, eso se refiere al comienzo del segundo viaje misionero: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades de Chipre y de la provincia de Galacia, que le estoy diciendo que visitaron en el primer viaje. Volvamos a visitar a los hermanos en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que se tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Él ya los había abandonado en una ocasión anterior. Marcos, me refiero a Marcos, y no había ido con ellos, con Pablo y Bernabé, a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahí encuentra usted el relato de este infausto suceso, desagradable suceso, que debió Pablo recordar también, ahora que ellos avistan Chipre, como dice el versículo 3, en este viaje a Jerusalén, y la dejan a mano izquierda, dice, y sigue el barco hasta Siria. Eso tenía que estar allí en la mente del apóstol, esos recuerdos. Pero, ¿qué quiere decir dejando la mano izquierda? ¿Por qué dice eso? Si usted tiene un mapa de Asia, se va a encontrar que si ellos iban para Jerusalén, para llegar a Tiro, al puerto de Fenicia, y pasaban al lado de Chipre, tenían que verla del lado izquierdo del barco. Eso se observa en un mapa. Y cuando se habla en los relatos náuticos de algo hacia la izquierda del barco, se habla de a babor. Entonces algunas versiones dicen
que dejaron a Chipre a babor, es decir, a mano izquierda. Ahora dice que ellos, después que dejan a mano izquierda a Chipre, navegan a Siria. Pero lo que quiere decir no es que iban para Siria, el destino de ellos era Siria, sino que iban hacia Siria. Aquí el viento debió ser favorable, porque otra vez, como ocurrió antes en el relato, no menciona Lucas ninguna contrariedad, ningún contratiempo en el barco. Mire cómo dice el versículo 3 al final. Y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. O sea, cuando dejan a Chipre a mano izquierda y se rumban hasta Siria, dice que arriban a Tiro porque el barco había de descargar allí. O sea, no dice nada de ningún contratiempo, como debieras decir el cronista si hubiese habido algún inconveniente. Como por ejemplo, leamos Hechos 27:4. Hechos 27:4 es el relato, bendito sea el nombre del Señor, del comienzo del viaje de Pablo a Roma, cuando estaba preso para ser juzgado por el emperador romano. Allí, en este versículo 27, Hechos 27:4, mire lo que dice Lucas, en un viaje por barco también a Roma, dice, y haciéndonos a la vela desde allí, desde Sidón en ese momento, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. O sea, en otras palabras, si en este momento, en este viaje de ahora, del capítulo 21, hubiese existido algún contratiempo, algún viento en contra, como en el capítulo 27, le acabé de leer, verso 4, Lucas lo habría dicho. Entonces, al no decirlo, supone que el lector debe suponer que no hubo ningún contratiempo, que los vientos eran favorables, y eso ayudó a la navegación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Ahora, observe que ellos, dice, arriban a Tiro, dejan a mano izquierda a Chipre y arriban, siguen hacia Siria y arriban a Tiro. ¿Qué era Tiro? Ya lo he dicho, era un puerto de mar de la provincia de Fenicia, pero que en ese tiempo, escuche, la provincia de Fenicia en Asia estaba bajo la jurisdicción de Siria, es decir, era una provincia que estaba bajo la influencia política de Siria. En otras palabras, lo que le quiero decir es que Fenicia pertenecía a Siria. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fenicia, como le he dicho, es la moderna Líbano, el moderno Líbano. Dice la última parte, porque el barco había de descargar allí. Esto merece un estudio, hermano, porque no podemos, como se dice vulgarmente, tragar entero, porque el original griego aquí, cuando se traduce, porque el barco había de descargar allí, dice, porque allí el barco estaba descargando su carga, es lo que dice el griego allí. Entonces, esta construcción del verbo descargar en el griego da a entender que esta descarga de la mercancía del barco duró varios días. O sea, no fue poca la carga, porque estaba descargando, o sea, duraron para descargarla toda. Ahora, esto se confirma por lo que sigue diciendo el verso 4. El verso 4 continúa diciendo que ellos duraron 7 días allí en Tiro. 7 días. En conclusión, el barco era grande. Y duraron los 7 días porque seguramente, como dicen los exegetas, duró 7 días el descargue y el volver a cargar el barco mercante, que era un barco grande, definitivamente. Incluso
Hay estudiosos de la Escritura que conjeturan que la carga que debió llevar este barco era de cereales o de frutas. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bueno, arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Es necesario ser consciente de que ellos hacen la escala allí en Tiro. Y por lo tanto, como ellos no van a quedarse en Tiro, sino el fin del viaje de Pablo y de los demás que iban con él era Jerusalén, para terminar este tercer viaje misionero. Entonces Tiro era una escala, un enlace en el recorrido del barco, del viaje a Jerusalén. Al parecer, Pablo y los misioneros acompañantes continuarían después de permanecer los 7 días que permanecieron allí en Tiro, a bordo, dicen algunos, de la misma nave. Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque ellos esperaron los 7 días que terminara el descargue y el recargue de la nave para poder seguir. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, en este momento debemos rememorar que Pablo tenía un deseo de llegar en este tercer viaje misionero antes de Pentecostés a Jerusalén. Y él sabía seguramente que los 7 días que estaba durando ahí en Tiro, que permanecieron en Tiro, no le iban a retardar demasiado como para no poder asistir a la festividad de Pentecostés en Jerusalén. El verso 4, mire, dice: y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, lo que yo le dije ahorita. Ese era el tiempo que duró el barco descargando y recargando. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu Santo, en mayúscula, que no subiera a Jerusalén. Los discípulos de Tiro, hermanos, le advertían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Esto debemos verlo con detalle. Primero, hallaron discípulos, dice hallados los discípulos. ¿De dónde? De Tiro. Tiro era un puerto de Fenicia, como ya le he dicho. Bendito sea el Señor. En los tiempos de que Pablo visitó este puerto, era exactamente una colonia romana. Una colonia romana, así como lo era Filipos, como lo era Ptolemaida. Una colonia romana era una Roma en miniatura. Era una ciudad que tenía todos los privilegios que tenían los ciudadanos romanos, prácticamente. Este muelle, este puerto de Fenicia, estaba ubicado a 177 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Y a 104 kilómetros también al noroeste de Cesarea, que era la próxima parada. Cuando ellos salen de Tiro, van a Cesarea, como veremos. O sea que todavía le quedaba bastante navegación, hermano. 177 kilómetros para llegar a su destino. Ellos permanecen 7 días, escuche, en Tiro. Pero dice que hallados los discípulos, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Es decir, como dice otra versión, habiendo encontrado a los discípulos, lo cual quiere decir que Pablo y los demás colegas sabían perfectamente que había una iglesia allí en Tiro y buscaron, por lo tanto, dónde estaban los hermanos de esa iglesia y los hallaron. Pero viene la pregunta obvia, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo se había fundado una iglesia allí en Tiro? ¿Cuándo y dónde? Según el libro de los Hechos. Si nosotros examinamos los detalles del libro, debemos advertir que seguramente esta iglesia
Tiria, en la provincia de Fenicia, debió ser fundada en aquellos días de la dispersión de los judíos helenistas, bendito sea el Señor, por la persecución del apóstol en ese tiempo de Saulo, después de la muerte de Esteban. Vamos a la palabra. Hechos 11:19. Hechos 11:19 dice así. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, de la muerte de Esteban, que murió apedreado por los judíos, pasaron hasta Fenicia, seguramente Tiro y Sidón, que eran ciudades de Fenicia, puertos de Fenicia. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando Pablo, que en aquel tiempo era Saulo, era un perseguidor, después de la muerte de Esteban, él persiguió a los judíos, y muchos judíos que estaban en Jerusalén tuvieron que huir. Y como dice este versículo que le acabo de leer, fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía, y allí aprovecharon en esas provincias predicando el evangelio, pero lo predicaban solo a los judíos inicialmente. Entonces ese pasaje nos hace suponer, y es lo que piensan los exegetas, que en esa persecución, en la predicación que hubo del evangelio, debido a esa persecución en Fenicia, fue que debió fundarse la iglesia en Tiro, que estaba en Fenicia. Allí dice que ellos encontraron. Ahora, hay otra pregunta, bendito sea el nombre del Señor. Ya sabemos cuándo y cómo debió fundarse esta iglesia, pero la pregunta es si Pablo y los compañeros buscan a los discípulos allí, quiere decir que ellos sabían que existía una iglesia en Tiro. Ellos sabían, porque buscaron a los hermanos, a los discípulos de allí. La pregunta es, ¿por qué sabía Pablo que allí había una iglesia? La respuesta está, gloria al nombre del Señor, en Hechos 15:3. Y es que Pablo y Bernabé, al final de su primer viaje misionero, subieron a Jerusalén a asistir al concilio de Jerusalén. Y en ese viaje, antes de llegar a Jerusalén, pasaron por Fenicia, y como encontraron discípulos allí, seguramente en Tiro, una ciudad de Fenicia, entonces ellos, dice el versículo Hechos 15:3, contaron la conversión de los gentiles a esos discípulos, y tanto en Samaria como en Fenicia, y ellos se regocijaron, se gozaron por todo lo que Dios estaba haciendo con Pablo y Bernabé. Vamos a leer la palabra. Hechos 15:3. Mire cómo dice. Ellos, Pablo y Bernabé, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia para ir al concilio de Jerusalén. Se sobreentiende que llegaron a Tiro, que era una ciudad de Fenicia, y pasaron también por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos de Samaria y de Fenicia en aquella ocasión. Luego, ahora que llegan en el capítulo 21 bendito sea el nombre del Señor, Pablo, en esta ocasión no con Bernabé, sino con los 8 misioneros, otros 8 misioneros, entre ellos Lucas y Timoteo, ya saben que había una iglesia ahí en Tiro, porque ya Pablo, como acabamos de leer en Hechos 15, sabía que ahí había una iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, podemos concluir que Pablo visitó esta iglesia Tiria consciente de que había una iglesia allí, que por cierto no era muy grande, no debía ser muy grande, como hablan los comentaristas.
que estaba formada por judíos y gentiles. Pero dice que nos quedamos allí 7 días. Vea usted, amado hermano, que así como sucedió en Troas y como sucedió también en Mileto, ahora sucede en Tiro. ¿Qué cosa? El apóstol Pablo muestra su celo misionero permaneciendo allí una cantidad de días para edificar a la iglesia. ¿Por qué digo que así como sucedió en Mileto y como sucedió en Troas? Bueno, vamos a ir a la palabra. Gloria al Señor. Mire lo que sucedió en Troas. Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, que navegamos de Filipos, dice Lucas, y en 5 días Pablo y Lucas nos reunimos, dice Lucas, con ellos, con los demás misioneros, en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora se quedan 7 días en Tiro, pero en aquel tiempo se quedaron 7 días predicando y edificando la iglesia en Troas. En Mileto también sucedió así, aunque no duraron 7 días, tal vez menos días, pero dice Hechos 20:17, enviando desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los pastores, y allí en Mileto permanecieron, aunque no dice el pasaje, se supone unos 3 días, pero también permanecieron varios días. Esa era la costumbre del apóstol Pablo cuando sentía en su corazón quedarse a edificar a la iglesia, se quedaba por varios días, y eso es lo que le ocurrió aquí. Pero hay una diferencia. En Troas y en Mileto, él lo hizo porque se programaron para durar un número de días determinado, mientras que aquí en Tiro ahora, como usted se da cuenta por el estudio, la causa del tiempo, el por qué se quedaron 7 días en Tiro, no se debió a una decisión del apóstol Pablo, sino que se debió a que ese era el tiempo que duraba o debió durar el barco mercante donde iban descargando y recargando. Entonces aprovecharon el tiempo de descarga y de recarga del barco para predicar el evangelio allí, edificar la iglesia en Tiro. Pero de todas maneras usted dirá, bueno, pero Pablo ahí no fue guiado por el Espíritu Santo, porque ellos se quedan 7 días en Tiro porque el barco iba a demorarse eso descargando. No, hermano. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esas circunstancias estaban en el plan de Dios. En la vida de los creyentes, de los siervos obedientes, consagrados, no pasa nada que Dios no lo use para su para bendición. Entonces, eso era una voluntad allí permisiva de Dios para que el apóstol edificara y permaneciera allí con los hermanos tirios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que ellos decían a Pablo, viene lo bueno, ellos decían a Pablo por el Espíritu Santo, no su espíritu humano, porque está en mayúscula, que no subiera a Jerusalén. Esto merece un estudio bastante detallado, esta frase. ¿Por qué? Porque Pablo no obedeció la recomendación de ellos, como dice el contexto. Y Pablo, sin embargo, no era desobediente. Entonces, hermano, me dirá usted a mí, está contradiciéndose usted mismo, porque dice que Pablo desobedeció no haciendo caso a esta recomendación de no subir a Jerusalén, porque a la larga él sí siguió para Jerusalén. Y usted mismo dice que él era siempre obediente. Entonces, ¿cómo así? Vamos por partes.
Seguramente entre los creyentes de Tiro existían algunos que tenían el don de profecía. Y por eso es que dice el texto que ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Se supone que eran algunos que Dios le había dado testimonio, le había revelado que Pablo no debía subir a Jerusalén. Entonces tenían el don de profecía, los que le advirtieron a Pablo esto. Pero, ¿qué es lo que le advirtieron? Volvamos a la palabra. Dijeron al apóstol por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos cuál fue el sentido real de la frase que dice aquí Lucas, que los hermanos dijeron que no subiera a Jerusalén. Mire, si interpretamos que se trataba aquí de un mandamiento, de una orden del Espíritu Santo a través de los hermanos de Tiro para Pablo, entonces tenemos que concluir que el apóstol pecó, que el apóstol desobedeció al seguir su camino a Jerusalén, como realmente sucedió. Ahora, si consideramos nosotros el contexto del libro de los Hechos, escúcheme, vamos a la palabra. ¿Qué dice Hechos 21, 14 y Hechos 23, 11? Hechos 21, 14 y Hechos 23, 11. Le voy a leer. 21, 14 dice, cuando Pablo estuvo en Cesarea, o va a estar en Cesarea, cuando estudiemos ese versículo que está más adelante, 21, 14. Dice Lucas, después que se dio una profecía ahí que ya estudiaremos, también en el sentido de que Pablo no debía subir a Jerusalén. El apóstol, el evangelista Lucas, el cronista del libro, dice en Hechos 21, 14, y como no le pudimos persuadir, convencer, ¿a quién? A Pablo, de que no fuera, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Mire cómo dice Lucas, que al ver que Pablo estaba decidido a subir a Jerusalén, ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. O sea, discernieron que era la voluntad del Señor que Pablo subiera a Jerusalén. Y Hechos 23, 11 en Jerusalén, también más adelante, en la vida de Pablo, cuando él estaba preso en Jerusalén, dice el libro que a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo, estando preso en Jerusalén, y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado a mí o de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La forma como le dice el Señor en la visión a Pablo aquí, así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifique también en Roma. Da a entender que era la voluntad de Dios que Pablo pasara por Jerusalén en esta ocasión. Entonces, ¿qué podemos concluir de este análisis que estamos haciendo? Que como claramente era la voluntad de Dios que Pablo subiera a Jerusalén según estos pasajes que le acabo de leer, entonces no era las palabras de los creyentes en Tiro una orden, un mandamiento del Espíritu Santo a Pablo para que no subiera a Jerusalén, es decir, no era una prohibición del Espíritu Santo a través de los hermanos de Tiro, no era. ¿Por qué? Porque el contexto dice que a la larga Dios habló y confirmó que era la voluntad de él que Pablo subiera a Jerusalén. Entonces surge la pregunta, si no era si era la voluntad de Dios que Pablo subiera a Jerusalén, por los versículos que le he leído,
Entonces, ¿cómo debemos interpretar las palabras de los discípulos de Tiro que le dicen ahora a Pablo aquí en esa ciudad de Tiro? Por el Espíritu, como dice el pasaje, que no subiese a Jerusalén. Entonces, eso no parece claro. Bueno, debemos interpretarla como, no como un mandamiento, una orden del Espíritu Santo a Pablo, que no subiera a Jerusalén, sino como un informe, una información, una advertencia del Espíritu Santo a Pablo. ¿Por qué? Esto lo podemos reconfirmar por algo que ya el Espíritu Santo le había dicho a Pablo. Fíjese, vamos a Hechos 20:22. Hechos 20:22 dice que cuando él habló antes allá en Mileto a los pastores de Éfeso, él dijo, Hechos 20:22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo que él ya había dicho allá a los pastores de Éfeso indicaba que él sentía ya en su corazón, en su espíritu, que Dios lo estaba guiando a Jerusalén. Ya el Espíritu Santo lo venía guiando, hermano. Y eso lo reconfirmamos con los pasajes que hemos leído. Entonces, definitivamente, como Pablo sabía que el Espíritu lo estaba guiando, ya desde antes lo había dicho, como le acabo de leer. Entonces, Pablo sabía que Dios no se contradice. En el Señor las cosas no son sí y amén. No, el Señor o te aprueba o te desaprueba. Entonces, él tuvo que tomar estas palabras, Pablo, allá en Tiro, de los hermanos de Tiro, que no subiese a Jerusalén, como una advertencia, como una información del Espíritu Santo, para que él estuviera, ¿cómo decirle?, preparado, si él decidía subir a Jerusalén, de lo que le iba a esperar allá en Jerusalén. Pruebas y tribulaciones. Entonces la pregunta adicional. Bueno, si usted está escuchando, podrá entender el verdadero sentido en que hay que tomar estas palabras de los discípulos de Tiro. Pero usted dirá, hermano, pero está bien, podemos entender que al decirle a los discípulos de Tiro a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén, por todo el contexto de los versículos que usted ha leído, se da a entender, y lo que el Espíritu Santo le ha puesto en el corazón a Pablo ya antes, que en realidad el sentido de estas palabras eran en forma no de un mandamiento, no de una prohibición para Pablo de que no subiera a Jerusalén, sino de una advertencia, de una información. Pero, ¿por qué entonces Lucas dice así en el verso 4? Que ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. La forma como ellos dicen, como está aquí en el verso 4, los discípulos de Tiro, esta advertencia que nosotros estamos concluyendo que en realidad no lo dijeron en forma de una advertencia o de una información, me dirá usted a mí. Lo dijeron en forma de una orden, de una prohibición. Yo estoy de acuerdo con usted. Si usted está pensando así como le estoy diciendo, lo dijeron no en una forma de una advertencia, sino en forma de una orden o de una prohibición, según dice Lucas. Pero esto tiene una explicación. Oiga bien, seguramente el Espíritu Santo le reveló a estos discípulos de Tiro, como dicen algunos intérpretes, que si Pablo subía a Jerusalén, iba a padecer sufrimiento. Como el mismo Pablo lo había dicho,
que el Espíritu Santo le había mostrado que le esperaban prisiones y tribulaciones. Hechos 20:23. Hechos 20:23. Y como ellos amaban a Pablo, lo amaban de corazón, ellos por su afecto fraternal hacia el discípulo, hacia el apóstol líder, estaban preocupados por la seguridad personal del apóstol en Jerusalén. Entonces ellos, por su afecto fraternal hacia Pablo, no querían que él sufriera. Entonces le manifestaron las palabras que el Espíritu Santo les había mostrado, pero no se las mostraron en forma como debía ser, o sea, como una información, como una advertencia, sino se la dijeron como una orden del Espíritu Santo, que no subas a Jerusalén. Pero ¿por qué pusieron este énfasis? Por su amor, por su afecto fraternal hacia el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este debate, esta polémica? Que en realidad el Espíritu Santo no le quiso decir a Pablo que no subiera a Jerusalén, sino que ellos, los discípulos de Tiro, debieron decirle a Pablo: Pablo, el Espíritu Santo dice que si tú subes a Jerusalén vas a sufrir. Así debieron decirlo los discípulos, pero ellos no dijeron así. Dice el verso 4 que le dijeron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Dice el Espíritu Santo que no suba a Jerusalén. Así pasa con nosotros en las iglesias, hermano. A veces un profeta, todavía hay profetas de Dios hoy en día en las iglesias, y los profetas deben decir las cosas que Dios les revela con las palabras mismas que Dios les habla. No agregarle ni quitarle a las palabras que Dios le pone en el corazón, porque en el momento que le cambian o le agregan o le quitan, pueden cambiar el sentido de la revelación que Dios les da, como le pasó aquí a los profetas, a los hermanos que tenían el don de profecía en Tiro. Bendito sea el nombre del Señor. Si subes a Jerusalén, serás encarcelado, Pablo. Te van a perseguir y posiblemente te vayan a encarcelar. Dice el bendito sea el Señor, el pasaje, que la voluntad de Dios, que ya Dios se la había puesto en el corazón a Pablo, era tan fuerte que él no se dejó amilanar, y que él, por lo que ya Dios le había mostrado, supo discernir las palabras, el sentido, el significado de estas palabras de los discípulos de Tiro. Vamos a seguir adelante. No sé, hermano, yo creo que tenemos todavía como 2 minuticos más, 3 minuticos más, y quiero cerrar el programa con el versículo 5 y 6. Los versículos 5 y 6 dicen así: que cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Dice otra versión, en esta frase del comienzo del versículo 5, cumplidos aquellos días. Hay otra versión bíblica que no dice así, sino pero cumplido el tiempo. Pero cumplido el tiempo. Esta otra forma de hablar, esta versión bíblica, nos demuestra que la tripulación del barco había terminado de descargar y de recargar el barco. Por eso, aquí, hermano, no era Pablo, como ya yo les he dicho, quien decidió permanecer 7 días en Tiro.
sino que fue el capitán del barco quien determinó el tiempo de permanencia de Pablo allí, porque era el tiempo que demoró la embarcación en descargar y recargar. El panorama que se pinta aquí, al final ya en la despedida de Pablo, se parece mucho a la despedida que hubo en Mileto, con la diferencia de que aquí en Tiro no hay besos, no hay lágrimas que se describan. Parece que no fue tan efusiva, pero también era una despedida llena de amor, porque aquí están las mujeres y los hijos de los hermanos de Tiro. Entonces esto nos demuestra o nos enseña que era tanto el vínculo de las familias tirias que aunque ellos nada más duraron una semana con Pablo, ya lo amaban y lo apreciaban tanto que aún sus esposas y sus hijos fueron a despedirse arrodillados, orando en la playa por el apóstol. Y ya para terminar, quiero decir que este pasaje nos enseña la despedida de Pablo aquí en Tiro, que no solo debemos respetar y honrar a los siervos del Señor, sino enseñar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos desde la niñez a respetar y a ser devotos con los siervos del Señor, a respetar a los siervos del Señor y verlos como siervos de Dios, porque ahí van los niños. Debemos enseñarles a los niños los principios bíblicos desde temprana edad, porque enseña al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por este programa de hoy de enseñanza bíblica, que tal vez por el tiempo he omitido algunas cosas que iba a decir, pero he dicho lo que tú has puesto en mi boca, en mi corazón, y has hablado, Padre, esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias.